empezamos a grabar. Excelente, bien. Bueno, hoy nos toca la parte 2, de la Mishnah 6, del capítulo 6 de Pirkei Avot. La semana pasada vimos que este capítulo, esta Mishnah, es una de las más largas de todas las Mishnayot, de todo el libro de Pirkei Avot, por cuanto que trae las diferencias y la virtud que tiene adquirir o estudiar Torah en comparación con los privilegios o con las disposiciones que tiene un rey de Israel y con los privilegios y las disposiciones que tiene un Cohen, un sacerdote. Y dice, la corona de la Torá está antes que estas cosas, porque también para adquirir la Torá hace faltan 48 condiciones. Y trae las 48, vimos las primeras 11 o 12, que son las siguientes. Talmud, la primera de todas es estudiar constantemente. Después dijimos saber escuchar, saber verbalizar, expresarlo con la boca, que no quede solamente en el pensamiento. Poner el corazón con temor, con eimá, con temor al cielo, y con irá, con respeto, con reverencia. Una de las más importantes que dijimos era la humildad, porque sin humildad realmente no se podía llegar. Alegría, simjá. 9, pureza, quiere decir buscar un lugar y una forma de pureza para servir para estudiar Torah. Y la 10, habíamos dicho, servicio a los sabios, que quiere decir que generalmente los grandes sabios de Israel eran discípulos de otros sabios anteriores y así transmitían la tradición. Y este concepto del servicio no era solamente ser un buen alumno y no perderse una clase, sino que literalmente le hacían servicio y lo seguían a la casa y le servían la comida y le planchaban la ropa. Y era realmente un shimush, lo que se llama servir a los sabios, y ahí aprendían más que en la conducta. Es donde aprendían realmente más que nunca. Otra cosa que dijimos es tener amigos íntimos, tener buenos amigos, y hablamos del concepto de Dibuk Haverim, conectarse con amigos, tener buenas amistades que ayudan a que uno no se la crea, que uno no se la... que diga lo correcto. Por eso el sistema de Jabruta, el sistema de estudiar con compañero, es muy efectivo para no engañarse y no entender cosas mal y debatir y charlar, etc. Entonces, justamente la 12, que viene en continuación de tener amigos íntimos, es Pilpula Talmidim, discutir y debatir entre alumnos y debatir con la Torah con otros estudiantes. Es interesante también el orden. Primero viene y dice apegarse, Dibuk Haverim, tener amigos íntimos. ¿Por qué esto qué quiere decir? Cuando hay personas que debaten, el debate no siempre es positivo. Está en las redes sociales el debate político, en la Cámara de Diputados está el debate también muchas veces, pero no siempre es con buenas intenciones. Siempre uno, como se dice, cuida y atiende su agenda, sus ideas, sus ganas, y si puede engañar al otro y hacerle pisar el palito, etcétera, entonces lo va a hacer. En cambio, acá dice, un buen amigo también va a poder ser un debatidor feroz y al mismo tiempo honesto, que si va a ver que tenés razón, te va a decir tenés razón, y si va a ver que estás equivocado, te va a decir que estás equivocados. Pero por eso viene el anticipo, primero la amistad y después el debate. También esto nos da un ejemplo de lo que es un buen amigo. Hay personas que piensan que un buen amigo es aquel que le dice a lo que todo lo que vos haces está bien. ¿Querés tomar alcohol? Tomá. ¿Querés fumar? Fumá. Todo está bien, es amigazo, es un grupo de amigos, nos juntamos, pero nos juntamos y nos vamos por el mal camino y no me dicen nunca nada, no me critican. Pero el verdadero amigo es el que te eleva, es el que te levanta la vara, es
el amigo competente, el amigo que tiene carrera y que justamente no es un amigo que te tira para abajo, sino que te inspira a crecer, a tratar de alcanzarlo, a tratar de llegar a donde él está. Esto me acuerdo, había un estudio muy interesante sobre la amistad, que según los amigos que uno tenía, ahí así resultaba después en la vida el estado personal, socioeconómico y desarrollado de la persona. Una persona que se juntaba con los amigos, que se juntaban a tomar una cervecita todos los días después de la salida de la escuela y que estaban en el grupo, lo que se llama las malas amistades, no podían progresar. En cambio, aquellos que elegían amigos que estaban en un nivel superior a ellos, que eran en una búsqueda de una carrera y que estaban en universidad y que trataban siempre de mejorar y de tener disciplina, al fin y al cabo terminaban siendo mejores. Entonces dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es apegarse a buenos amigos. Y una vez que te apegas a buenos amigos, el amigo tiene que ser sincero y tiene que poder discutir con profundidad, con lo que se dice pilpul. Pilpul es algo picante, es algo filoso. Como dijimos también en el Talmud Ta'anit, mucho yo aprendí de mis maestros, más de mis compañeros, pero de mis alumnos más que de todos. Así como una pequeña llama enciende la rama de un árbol, así también un pequeño estudiante afila la mente del maestro, porque cuando un maestro tiene que enseñar algo y los alumnos le preguntan y lo cuestionan, y él sabe que no puede prepararse así nomás. Él sabe que tiene que prepararse bien y que tiene que aprenderse bien la lección, porque si no va a pasar vergüenza, va a pasar un momento. Y por cuanto que los alumnos muchas veces tienen esa inmadurez y esa sed, esa avidez de conocimiento, entonces quieren demostrarlo, muchas veces la discusión se va por caminos, aunque sea que no sean verdaderos, solamente para ganar. Pero cuando hay un debate, la persona trata de ganar la discusión. Y muchas veces esos argumentos son más pasionales y son más filosos que aquellos presentados por un colega que respeta ya el conocimiento que uno tiene. Y además, por ejemplo, si uno en cierta carrera uno charla o discute con un colega, ya hay ciertos puntos establecidos de común acuerdo. En cambio, un estudiante que viene fresco, un estudiante que viene fresquito, no tiene las limitaciones de pensar como se acostumbra a pensar, sino que puede surgir con una idea, como dicen, sacada de los pelos, una idea con un pensamiento paralelo, y realmente va a replantear al maestro toda su estructura de pensamiento. Y por eso ellos afilan la mente del maestro. Bien. Y poder limpiar, poder identificar que lo que él está diciendo es verdad. Número 13. Be'ishuv. Y acá habla serena y cuidadosamente analizar lo que se aprende. Acá habla de la calma, la virtud, el elogio de la lentitud, el elogio de hacer las cosas con paciencia, con calma. Hoy en día vivimos en una época que se vive acelerado. El más rápido es el mejor. Había una teoría de grandes empresas que hoy en día no vale más la empresa más grande, sino la que más rápido se adapta. Habían grandes, en épocas anteriores, se habían formado grandes corporaciones y conglomerados de titánicas, monumentales, empresas muy grandes, pero generaban una estructura tan pesada que era muy lento de cambiar y esas empresas terminan cayendo. En cambio, hoy en día en el mercado, la que gana es la más rápida. Y también en el mercado laboral está todo ágil. Necesitas el celular y contestar el WhatsApp y mandar el mail y llamar y hacer 20 llamados por día y tenés que conectarte y enseguida te mando el fax y te mando esto. Estamos acelerados. Boom, boom, boom. Y me llegó un mail a las 3 de la mañana y contesté a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche y no me desayuné.
no me desconecto y le contesté a los 5 minutos. Y si vendés por en internet, si no contestás en 20 minutos, te bajan la calificación. Todo rápido. Pero nos olvidamos de la calma. Nos olvidamos de Ishuv. Tiene que tener Ishuv Adat. En hebreo, Ishuv Adat quiere decir asentamiento de la mente. ¿Cuántas veces uno toma decisiones acelerado? Aceleradamente, ansiosamente. Uy, tengo que cerrar, vamos a tomar con ansiedad. Y no sirve. Si una persona no está en calma, no puede estudiar. El Lehem, dice así, dice el Maral, el Lehem Shamaim transmite Ishuv como alguien está sentado. Una persona tiene que estar sentada cuando está estudiando, porque la mente de la persona está en calma cuando uno se sienta, necesitas asentarte, que las ideas se sienten bien, calma. Si no, no podés estudiar. Y también está estudiar en profundidad, la distracción. No es lo mismo contestar un mail o leer ver las noticias que sentarse a estudiar algo con profundidad, tratar de entrar a lo profundo que eso tiene para decir. Y por eso decimos el elogio de la lentitud. No va a ganar, a pesar de esa velocidad, necesitamos algunos momentos en el día, y particularmente cuando se trata de estudiar Torah o de hacer una mitzvah, de bajarle un cambio, hacerla a una velocidad cómoda, hacerla a una velocidad tranquila, a mi ritmo. Si uno quiere estudiar y que realmente las cosas queden impregnadas, no puedes acelerar los tiempos de estudio, los tiempos de aprendizaje. Sigue diciendo la número 14, Mikra. ¿Qué es lo que uno tiene que aprender? Mikra, el Tanaj. Uno tiene que aprenderse el Tanaj. Torah, Nevim, Tuvim. Uno tiene que profundizar y entender todo lo que es la Torah escrita. Este es el Tanaj. La número 15 de las 48 que tenemos, Mishnah, saber la Torah oral. Dice, esto en realidad es una sola característica, digamos, ya que el conocimiento de la escritura sin la interpretación de la Mishnah no constituye un verdadero conocimiento de la escritura. Acá también viene a afianzar el concepto de que la Torah oral es imprescindible para entender la Torah escrita. Uno no puede entender lo que se llama el Pentateuco, el texto, el pergamino, sin saber, sin tener la tradición oral que viene detrás de lo que es la Mishnah, lo que estamos estudiando, el Talmud, la profundidad. La versión del Maral de esta braita, la braita cuenta acá la característica de Derech Eretz, como dice, si no hay Derech Eretz no hay Torah. Por eso hay algunos que este número 15 como Mishnah, en realidad hacen que 14 y 15 es uno solo, que es Bemikra o Mishnah, como si fuera uno solo, y después tiene otro más que se refiere Derech Eretz o buena conducta o una conducta apropiada. 16, ¿cuál es la característica número 16? Limitar las actividades comerciales. Miut, disminuir, shora, las actividades comerciales. Las actividades mundanas. O sea, incluso miut shora, miut derech eretz, limitar las actividades comerciales. Siguiente, miut derech eretz, disminuir las actividades terrenales. Esto quiere decir incluso ver lugares de interés, viajar, vacacionar. O esto quiere decir refinamiento íntimo, también en la pareja, hacer las cosas con un refinamiento, disminuir. Uno no puede estar bailando, como se dice en Yiddish, tanzen y beide hasenes, bailar en 2 casamientos al mismo tiempo. Si vos sos una persona consagrada, una persona dedicada a la Torah, tenés que disminuir en lo mundano. Así lo propone esta Mishnah. Si no, uno va a terminar haciendo cortocircuito con el otro. No quiere decir, esto aclaramos, en el judaísmo no se propone el ascetismo, el concepto de aislarse del mundo, no casarse, no trabajar. Pero dice acá, trabajá, casate, viví una vida íntima, andate de vacaciones, haz lo que tengas que hacer, pero disminuido, no a todo trapo, no que no sea el centro el eje de tu vida, lo que todo
tu vida gira alrededor de eso. Tenés que disminuir, y mientras más puedas disminuir en esto, más éxito y más tiempo disponible vas a tener para estudiar Torah. Bien. Sigue diciendo, miut eretz, miut tanug, limitar el placer mundano. Inclusive cuando es una mitzvah de tener placer, por ejemplo en Shabbat y festividades, uno lo debería hacer con cordura, con mesura. El Abu Aram escribe que una de las razones por la que estamos obligados de comer una tercer comida, Seudah Shlishit, en Shabbat se comen 3 comidas, la noche del viernes una comida al mediodía y una Seudah Shlishit, una tercer comida a la tarde de Shabbat. El Abu Aram trae que sea para no comer demasiado en las primeras 2, o sea, para que uno tenga conciencia de dejar lugar en el estómago para una tercera comida. Muchas veces no practicamos esto, sino que comemos en Shabbat el triple que lo que se come en la semana, y después Seudah Shlishit ya no te entra ni un alfiler y decís, uy, otra vez hay que comer, y te sientas a comer por tercera vez. Pero acá la propuesta dice, ni siquiera cuando está permitido tener placer en la comida, por ejemplo Shabbat, que Shabbat es un tanug, oneg Shabbat, un disfrute del Shabbat, y es una mitzvah disfrutar y tener placer en Shabbat, hacerlo con una limitación, con una restricción. Lo mismo cuando decimos decir lejaim, no está permitido tomar una copita de vino, tomar un lejaim, pero con restricción, no desenfreno, sin desenfrenar, sin derrapar. La siguiente, la 19, miut, limitar el sueño. Dormir poco, el que disminuye el sueño. Acá hay todo un debate sobre cuántas horas corresponden dormir. Por realidad no hay tanto debate, sino así está traído en Maimónides, y la recomendación de Maimónides es Aleph Zain, 8 horas como max, como 8 horas como recomendable. 6 horas también está aceptado, y hace muy poco escuché que alguien le preguntó al Rebbe de Lubavitch, que es sabido que dormía muy poco. Todas las noches trabajaba, atendía personas, escribía enseñanza de Torá, enseñaba, estudiaba, una agenda muy conocida, porque la gente tenía entrevistas con él a veces hasta las 4 o 5 de la mañana, y al otro día siempre estaba temprano y se sabía que dormía muy poco. Entonces le preguntaron, ¿cómo es esto con lo que dice Rambam, que hay que dormir 8 horas? Entonces el Rebbe dijo, se refiere en 2 días. En 2 días dormir 8 horas, o sea, 4 horas por noche le alcanzaba y le sobraba. Incluso, según no se sabe, menos que eso también. Esto no está a la altura de cada uno poder dormir de menos, pero acá dice, en el camino de adquirir Torah y el esfuerzo que eso conlleva, disminuir el sueño. Inclusive en la estructura original de cómo debía ser el día de una persona consagrada para estudiar Torah, un Talmid Jajam, tenía lo que se llamaba la tefilá de la medianoche, Hatzot, Tikkun Hatzot, despertarse a la medianoche y lamentarse por la destrucción del templo y quedarse estudiando toda la noche. Y esta era lo usual en los grandes maestros hasídicos y en los grandes tzadikim, que estudiaban toda la noche cuando estaban con tiempo libre. Y durante el día, todo el día estaban ocupados, entonces seguramente el único horario de dormir era entre que se hacía de noche, entre el anochecer, 8 de la noche, hasta las 12 de la noche, ese era el horario de sueño, y después continuaban toda la noche estudiando. Vemos acá disminución en el sueño. No se aplica a todo el mundo, tenemos otras 47 cosas para hacer, no lo recomiendo que uno empiece por disminuir en el sueño, pero como una propuesta de poder adquirir la Torá, disminuir en el sueño está entre ellas. Miut sija, limitar la conversación. Y esto también tiene que ver con lo mismo. No limitar la conversación banal. Hay personas que, y esto es algo que se puede aplicar literalmente. Muchas veces en la yeshiva hay
calendario, digamos, la agenda de estudio diario es muy completa. Cuando uno va a estudiar una yeshiva, el horario de inicio del día es a las 7 de la mañana. Muchos van a la mikve antes de empezar a las 7 de la mañana, o sea que 6, 6 y media ya se levantan. Algunos compañeros incluso empiezan a estudiar antes del horario del inicio de clases. Después eso de las 8 y media se hace tefilá. Hay un espacio para desayunar. Y después de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde se estudia, hay una hora para el almuerzo, y después el turno tarde, digamos, de 3 de la tarde hasta 7 de la tarde se cena, y después hay de 8 de la noche, de 8 hasta 9 y media de la noche, o sea, de 7 son 14 horas, 15 horas por día, y después de eso también hay un tiempo después para estudiar. Nos quedamos estudiando después de hora, sin que no sea parte de la currícula. Ese es el horario, lo que se llama el seder de la yeshiva, el orden del estudio de la yeshiva. Básicamente de 6 de la mañana a 10 de la noche completo, 18 horas podrían ser. Pero ¿qué pasa? Y esto es lo que dice acá, miutzija, disminuir la charla, la conversación, muchas veces pasa, que no es todo el tiempo clases, sino que la mayoría del tiempo estás con tu Gemara frente a tu compañero, a tu jabruta, y siempre surgen temas para hablar, y se viene un compañero de otra mesa y te viene a charlar, y a veces pueden pasar varias media hora, una hora, y te pasaste charlando. Acá dice entonces disminuir la charla. Me acuerdo que teníamos una frase que la Gemara dice, la halajá, la ley judía dice, alguien patera dami javero, que uno no se despida de su amigo, de su compañero, el amitoj bar halajá, sino que lo haga con una palabra de estudio. Esto quiere decir que cuando uno se va, un amigo va de viaje, que lo último que hablen entre ellos sean palabras de halajá, palabras de Torah. Pero la interpretación que hacíamos nosotros era, cuando venía algún visitante de otra mesa a visitarnos en la mesa de estudio, teníamos que empezar enseguida a estudiar algo, porque en el momento que empezamos a estudiar, el otro se iba, que no se despida uno del compañero, sino cuando empieza a estudiar. En cambio, si vos te pones a charlar y seguís charlando, y viene el otro y se pone a charlar con vos, no se despide, no se puede separar, y continúa. Número 21, bemiutzhok, disminuir la risa. Ahora, sabemos, una de las que dijimos, la número 8, dijimos simja, la alegría. Esto no tiene que ver con disminuir la alegría. Muchas veces reír a carcajadas no es sinónimo de alegría ni de felicidad. No estamos diciendo que está mal reír, pero una risa carcajada, lo que es el humor desaforado, la risa demasiado, tampoco es positivo. Algunas risas, inclusive si es positivo, como dice, incluso la Gemara dice que primero contaba un chiste, empezaba su clase siempre con una broma, con un chiste, con unas palabras para que los alumnos relajen la mente, estén más propensos a aprender a estudiar, pero después estudiaba. Pero si lo único que hace es contar chistes toda la clase, entonces obviamente que se pierde la esencia. Muchas veces estas palabras de humor tenían contenidos muy profundos de Torah, incluso muchas veces el Rebbe también decía en sus discursos, al derech hatzahut, como a modo humorístico, digamos. No era de humor, sino que algo, pero tenía muchas veces mucha profundidad. En conclusión, lo que está hablando acá es disminuir la risa desenfrenada. La persona que está completamente, la felicidad o la alegría muchas veces es algo interno, no tiene que ser algo de mostrarlo para afuera. No todo el que se ríe y el que hace chistes significa que es feliz o que tiene alegría profunda, que tiene alegría verdadera. Muchas veces, al revés, es una fachada que él monta para esconder lo que realmente le está pasando. Ere hapaim, ser lento para la ira. Hay que tener lentitud para el enojo. Esta es una de las características de Hashem. Nosotros decimos Hashem, de los 13 atributos de misericordia. Ere hapaim, largo rostro, quiere decir paciencia para el enojo.
Si uno se enoja cuando estudia Torá, esto le genera olvido, como vimos sobre Moshe Rabbeinu, que las veces que se enojó con el pueblo, después ocurrieron fallidos dentro de su raciocinio. La persona enojada no puede pensar con claridad, no puede entender con claridad. Lev Tov, buen corazón. Antes dijimos sí, Binata Lev, entendimiento del corazón. Y acá dice tener un buen corazón. El Maral pregunta retóricamente, ¿cómo la Torá, cómo puede la Torá, que es bondad, residir en un corazón que es malvado? Hay que tener un buen corazón, hay que ser una persona con un corazón generoso, con un corazón amplio. Una persona con un buen corazón es lento para la ira. Incluso cuando se enoja fácilmente, también es fácil para perdonar. Si una persona es demasiado vengativo o resentido o rencoroso, entonces no va a perdonar tan fácilmente. Según el Lechem Shamaim, otro comentarista, un buen corazón quiere decir libre de envidia, de odio, de preocupación, de depresión, un corazón sano, un corazón abierto. 24, estamos en la mitad de los 48. Emunat Jajamim, fe en los sabios. Y esto es un gran pilar del judaísmo. Confiar en los sabios de Israel, tener fe, tener emuná, tener convicción, confianza en los grandes justos del pueblo judío. De todas las épocas y de esta época y de cada momento. Buscar consejo, buscar bendiciones, conexión con los tzadikim, con los rebes, con los líderes de cada generación. Me acuerdo, mi abuela, Alaba Shalom, Alea Shalom, mi abuela, que su recuerdo sea en bendición, era una mujer sencilla en sus conocimientos, respetuosa, pero tenía una fe en una palabra de un tzadik. Para ella viajaba a Israel y visitaba un tzadik y eso le quedaba marcado de por vida. Y es algo muy, muy poderoso. Y solamente a través de creer esa confianza que el estudiante puede realmente conectarse con el tzadik en una manera espiritual al maestro y puede recibir del Torah. Cuando uno tiene que tener un vínculo, una conexión. Otra de los puntos es que en el aprendizaje de Torah, a veces los sabios actúan de maneras, lo que se dice, desconcertantes. Y el alumno muchas veces con ese desconcierto que tiene puede pensar que el maestro está equivocado, pero le faltan, como se dice, muchos kilómetros para poder llegar a la profundidad de la mente del maestro, y por eso necesita confiar. Y después se da cuenta la profundidad de las ideas, cómo realmente era. Y como hay muchas historias en relación a esto también, de cómo funcionaba con grandes tzadikim que a veces actuaban de una manera y el alumno estaba completamente desconcertado y desconfió de su maestro. Y el maestro le dijo, está bien, no me sigas. Y después empezó a entender y todo encajaba y todo estaba perfectamente sincronizado y pensado. Y realmente es una de los mensajes más fuertes. Tenés que tener esa confianza. El Talmud dice, si los primeros eran como ángeles, nosotros somos como humanos frente a ellos. Y si los primeros eran como humanos, nosotros somos como burros, como asnos. Meshivat Nefesh interpreta la frase, si nosotros consideramos a los primeros como ángeles, entonces tratamos de entender sus palabras, inclusive cuando son difíciles, somos como seres humanos. Pero si consideramos a los primeros, a los maestros, a los predecesores, como humanos, entonces, por lo tanto que son humanos, pueden errar. Entonces somos como burros, porque no aprendemos nada. Si nosotros pensamos que ellos tocaron y que yo puedo tener una versión mejor de la que los sabios, como Rashi, como Rambam, como todos los sabios del Talmud, yo digo, no, estamos malinterpretando como ellos lo estudian.
Bien. Hay mucho para hablar en este tema de la fe de los sabios, pero ya vimos algunos puntos centrales sobre esta idea. Confiar, confianza y inclusive cuando uno no conoce en profundidad las acciones del justo, del tzadik, del maestro, hay muchas veces motivos ulteriores, motivos detrás que uno no los conoce. Kabbalat Isurim. Esta es una de las más difíciles, recibir, aceptar el sufrimiento. Cuando una persona sufre, aceptarlo con alegría, como se dice, es parte del concepto de fe y de pensar que todo tiene una causa y aceptarlo. No es fácil, pero el intento de aceptar las cosas con alegría. Bien. Sigamos. Bien. 26. Otra muy importante, amakiretme como ser alguien que conoce su lugar, reconociendo sus fortalezas y debilidades. Una persona ubicada. Saber hasta dónde llega tu conocimiento y hasta dónde no. Saber tus capacidades y saber tus defectos. Makiretme como realmente se dice esto sobre quién es alguien que no conoce su lugar. Una persona que quiere estar en un cargo, quiere estar en un puesto que no le corresponde, que no está a la altura. Y eso genera generalmente corrupción, confusión, y acciones que llevan a mal camino. Uno quiere estar en un lugar donde no estás. Más quieres reconocer tu lugar, conocer tu lugar. En este punto la Braita empieza a traer las características diferentes. Las primeras 24 son como acciones o actitudes que tienen que ver con un buen ojo, bebinata lev, con una buena, con el oído activo. De este punto en adelante empieza a describir al individuo, el que conoce su lugar, el que está alegre con lo que tiene. Entonces uno adquiere las primeras 24. Si uno adquiere las primeras 24, las segundas 24 se obtiene más fácilmente. Si vos tenés humildad, si tenés alegría, si tenés apego a los sabios, entonces el resto de las 24 van a venir fácilmente como manifestación automática. Hay otra explicación de Rabbi Moshe al-Moshnino que sugiere que uno adquiere la Torá con las primeras 24 cualidades y retiene la Torá con las siguientes 24. Entonces, ¿quién es el que conoce su lugar? Él sabe sus virtudes y sus faltas, pero si él mantiene una exagerada o una falsa autopercepción, él no puede ser un recipiente para recibir la verdad de la Torá. Y si él está equivocado en su autopercepción, él también se va a equivocar en su conocimiento de la Torá. Adicionalmente, una persona que reconoce su lugar, reconoce lo que le falta y sabe a quién pedírselo. Y eso es lo que la Torá le puede provocar a él. Es una persona que sabe que está a mitad de camino. Bien. Vamos a ver un poquito sobre esto que dijimos, Bekabalata y Surim, aceptar el sufrimiento. Obviamente que esto es una de las más difíciles desafíos que la persona puede encontrar en su vida, porque uno siempre evita el dolor, evita el sufrimiento. De la manera más sensorial, uno si se va a quemar, enseguida automáticamente el cerebro le va a indicar que corra la mano. Y la Torá no nos demanda nada que está más allá de nuestra capacidad. Entonces, es natural que una persona evite el dolor, evite el sufrimiento. Entonces, la reacción instintiva para evitar el dolor, pero al mismo tiempo para aceptar el sufrimiento, no son contradictorias. A veces dolor y sufrimiento parecen ser sinónimos,
Pero cuando alguien dice estoy con mucho dolor, sabés que está sufriendo. Pero hay una diferencia entre decir dolor y decir sufrimiento. Si una persona que está con mucho dolor recibe morfina, por ejemplo, algo para calmar el dolor, él puede decir que no tiene más dolor. Pero si le preguntan detalladamente y le dicen que se enfoque en la sensación que tiene, él puede reportar que la sensación todavía de dolor está ahí, pero no le molesta más. Eso también es verdad cuando uno pone anestesia o que puede hacer, no sé, hipnosis. La persona puede decir que está muy cómodo. Si él trae atención a la sensación que le causa la incomodidad, él puede decir que la siente, pero ya no le duele. A pesar que es difícil de captar, el hecho es que el sufrimiento ocurre cuando el cerebro interpreta el dolor como una sensación de incomodidad. Así como la hipnosis o la morfina o ¿cómo se dice eso? Painkiller, una pastilla para un calmante para el dolor, pueden prevenir la interpretación del cerebro sobre el sufrimiento, del dolor. Así también la actitud mental de una persona con profundo amor y fe y emuná y confianza en Hashem, puede permitir que lo que le pasa, a pesar de que él siente la sensación de dolor, no esté en sufrimiento, no sufre. Es muy difícil porque por lo general el dolor y el sufrimiento están igualados, están juntos. Y ni físico ni emocional, de dolor emocional, puede ser aliviado con medicamentos. Hay veces que no tenemos otra chance que ajustarnos al dolor y tratar de pasarlo lo mejor posible. Pero de todos los seres vivientes, el ser humano es el que más sujeto está para el dolor emocional. Y esto es precisamente la inteligencia de una persona, cuando él está vulnerable, cuando él está, y por qué sufre, como dice el rey Shlomo, cuando Marvé Tzar, Marvé Jochma, el que aumenta el sufrimiento, aumenta proporcionalmente la inteligencia. Hashem le dio a la persona la capacidad única de sufrir y tenemos esa capacidad de aceptar el dolor, tratar de pasar lo mejor posible y a veces viene cuando le dicen, me duele, bueno, calmate, lo vas a hacer peor. Si vos estás más ansioso, más sufrimiento, tenés que estar más calmado. Al revés, si vos tratás de desconectarte, si tenés que tratar de no sacarlo de tu mente, desconcentrarte, pensar en otra cosa, meditar, respirar hondo, respirar profundo, hacer respiración, hay un montón de métodos. Date un baño caliente. Cuando uno está con dolor y encima está concentrado y lo único que tiene en mente es ese dolor, por ejemplo, incluso con un dolor chiquito, ¿no? Cuando vos tenés una molestia, pero de repente te desconcentraste o al revés, te concentraste en algo que te está divirtiendo, lo que sea, te olvidaste de la molestia. Cuando estás de vuelta libre, te volvés a acordar, y esto lo que quiere decir, aceptar el dolor es tomarlo con la calma posible. Esto obviamente que es muy difícil y hay más partes para hablar también sobre esto, y también tiene que ver sobre los dolores emocionales, los dolores espirituales y los dolores a situaciones de la vida, que nuestra actitud, cómo lo vamos a tomar, es fundamental también para poder sobrellevarlos, no solamente el dolor físico. Y por eso es una característica de una madurez espiritual muy grande poder hacerlo. Así que bueno, terminamos hoy por acá. La que viene, la siguiente, la 27, ¿quién es el que es feliz con lo que tiene? Sameach Bejelko, el que está alegre con lo que tiene, como dice la Mishnah del capítulo 4. ¿Quién es rico? Aquel que está feliz, que está contento con lo que tiene. Vamos después a hablar sobre lo espiritual y lo material. No está diciendo acá que hay que contentarse y ser un conformista, sino siempre ir por más
pero también tiene que ver con la decisión mental de estar alegre con lo que uno tiene, estar contento. Bueno, hasta acá por hoy. Muy Quedan interesante, 24 Yossi. todavía. Gracias, Esperemos que la Yossi, terminemos. espectacular, muy bueno. Muy buena explicación, Yossi. Como siempre. Sos nuestro profeta.